Muy buenas tardes, mi nombre es Osni Castellanos. Para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy, sea de día y de mañana, el lugar donde estén viendo ahora mismo. Em, Quisiera hablar sobre una temática bastante relevante en Honduras, y no solo en Honduras, sino que a nivel nacional. Vamos a tratar el día de hoy el Convenio de la Haya en materia de protección internacional de niñez, los diversos convenios de los cuales Honduras forma parte como Estado signatario, cuál es su fundamentación jurídica, cuál es la normativa aplicable en el país, cuándo fueron suscritos esos convenios y además de terminologías generales de los mismos. Entonces, vamos a ello. Como les mencionaba, Honduras es signatario de estos convenios de los cuales se ha suscrito en materia de protección internacional de niñez. La institución rectora, que es la autoridad central, fue asignada por parte del Estado de Honduras a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Ahora es la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien va a ejecutar y conocer la implementación de estos convenios. Más adelante vamos a desarrollar el cómo, cuándo y dónde y cuáles son los requisitos específicos para la ejecución de los mismos. Entonces, mencionamos esos convenios de La Haya, Honduras como Estado signatario. Y los mismos, ¿cuál es la característica? Estos convenios son bilaterales, ¿no? O sea que puede exigirse su cumplimiento a los países que estamos suscritos a ellos. Entonces, en Honduras, específicamente para materia de niñez, tenemos estos cuatro convenios, tal como pueden ver. El Convenio en materia de sustracción internacional de 1980, el cual Honduras es signatario desde el 20 de diciembre de 1993 y entró en vigencia el 1 de marzo de 1994. Este convenio ya era conocido desde la Junta de Bienestar Social, después posteriormente por INFA, seguidamente por DINAF y actualmente es derivado y tramitado por la CENAF. Tenemos el convenio en materia de adopciones internacionales de 1993, un convenio muy interesante, muy importante, el cual la normativa interna que lo desarrolla es la Ley Especial de Adopciones, que tuvo su reforma y su adopción, perdón, en 2018, reformando ciertos artículos del Código de Familia, bastante importante y bastante complementario para nuestra normativa interna. Y su adhesión fue a partir de, como pueden ver, fue más eh, cercano a esta década de los 2000, en donde podemos ver que su entrada en vigencia fue a partir del 6 de marzo de 2019 y su vigencia es a partir del 1 de junio de 2019, ¿no? Eh, Muy cerca de la creación de la Ley Especial de Adopciones, que hace propiamente referencia en su reglamento a este convenio de la Haya en materia de adopción internacional. Tenemos el convenio en materia de cobro internacional de alimentos para niños, niñas y adolescentes y otros miembros de familia del 2007, el cual su adhesión fue el 16 de octubre de 2017 y su vigencia entra a partir de Honduras en el territorio hondureño del 19 de octubre del 2018. Y finalmente el Convenio de Protección de 1996, cuya adhesión también es cercana al Convenio de Cobro Internacional de Alimentos, siempre en octubre de 2017, y cuya vigencia entró unos meses antes, en 2018, el 1 de agosto de 2018. El convenio en materia de protección es bastante relevante, ¿no? Porque este es como un pilar fundamental para los otros tres convenios. Em, trae elementos de los tres convenios y puede ser aplicado en los tres en cuanto a la aplicación de medidas de protección temporal de niñez para la restitución de sus derechos. Entonces es un convenio muy relevante. Ahora, eh, bueno, ya habíamos mencionado un poquito antes, vamos a detallar aquí cuál es el quehacer de cada convenio, ¿no? Como les mencionaba antes, el convenio en materia de adopciones de 1993, ahora mismo en CENAF, con las reformas que se han hecho, es
sustanciado por el programa, antes el programa de consolidación familiar, ahora es una dirección, la dirección creo que es de adopciones, si no me equivoco. Y como les mencionaba, la normativa interna que lo tramita es la Ley Especial de Adopciones y su reglamento. El convenio en materia de protección de niños, niñas y adolescentes es de 1996. Es el que este es sustanciado por la Dirección de Protección y esta unidad se encarga de recibir las medidas de protección internacional y, como mencionaba nuevamente, perdón por el abuso de la palabra, este es complementario y se deriva de las solicitudes enmarcadas en la aplicación de los convenios de 1980, de 1993 y de 2007. ¿Qué quiere decir esto? La aplicación y las solicitudes del convenio de la Haya en materia de sustracción internacional, en materia de adopción internacional y en materia de cobro internacional de alimentos. Ahora, el convenio de cobro internacional de alimentos para niños, niñas y adolescentes y otros miembros de la familia es sustanciado por la unidad de migración de la CENAF, que tiene una subunidad especial que es la Unidad Técnica Ejecutora de los Convenios de la Haya, las cuales tramitan esas solicitudes internacionales de alimentos em, que reconocen una orden judicial, la modificación de esta o el inicio de un proceso judicial para garantizar los alimentos o manutención de los niños, niñas, adolescentes y otros miembros de familia. En este caso, el convenio de Cobro Internacional de Alimentos de 1996 nos menciona que solo se puede dar esos tres escenarios, ¿no? El cumplimiento y ejecución de una demanda que ya fue ejecutada y que fue ordenada y tiene su carácter de firme en el estado originario, la modificación de esa demanda o de no existir una demanda trabada en el estado de origen para el cumplimiento del cobro de alimentos o manutención, el inicio de un proceso judicial en el país donde está el deudor. Sí, así se cumpliría ese convenio. Y el convenio de sustracción internacional, que es el que más desarrollado tiene el estado de Honduras, y el que actualmente tramita en mayor volumen la CENAF, que es sustanciado también a través de esta Dirección de Movilidad Humana, Migración y esta Unidad Especial Técnica Ejecutora de los Convenios de la Haya, donde sustancia y tramitan todas esas solicitudes, ¿no? de restitución internacional que se derivan de la sustracción y retención ilícita. Son términos que más adelante vamos a desarrollar junto con su fundamentación jurídica. Ese sería el quehacer de estos cuatro convenios por parte del Estado de Honduras y, como les menciono, son obligaciones recíprocas por los demás estados que se encuentren o formen parte de dichos convenios. Ahora, ¿cuál es el rol de la autoridad central en aplicación del convenio de 1980, que, como les mencionaba, es el que tiene más desarrollado el Estado de Honduras? Aquí hay que aclarar estos conceptos, ¿no? El concepto de autoridad central. La autoridad central es cualquier ente del país, suscriptor o signatario al cual se le derive la obligación de la tramitación de estos convenios. A eso nos referimos cuando mencionamos autoridad central. Ahora, Estado requerido, Estado requiriente, estos términos son recurrentes y transversales a través de los cuatro convenios. Sin embargo, como vuelvo y repito, nos estaremos centrando en el convenio de la Haya de 1980. Eh, este quiere decir Estado requerido, Honduras recibe la solicitud. Estado requirente, nosotros o el Estado de Honduras, envía la solicitud a México, a Canadá, a Estados Unidos, España, donde haya sido sustraído un niño, niño, adolescente por parte de su padre, madre y el papá abandonado en Honduras quiere su regreso, ¿no? En ese caso nos convertimos en estado requirente. Requerimos que el niño regrese. Cuando somos estado requerido es porque un niño de nacionalidad estadounidense, mexicana o española fue sustraído por parte de su madre o padre de esos países de origen y le requieren a Honduras que el niño sea retornado a su país de origen. Entonces, el artículo 7 nos manda este rol y establece este rol de la autoridad central en cuanto a colaborar entre sí y promover la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos estados con el fin de garantizar la restitución de menores para conseguir el resto de objetivos del presente convenio. Esa es la finalidad y el rol característico de las autoridades centrales que son suscritas
signatarias de este convenio de la Haya 1980. Ahora, Honduras como Estado requerido, ¿no? Entonces, en este caso, Honduras va a recibir la solicitud. Una vez recibida esta solicitud, recordemos que en esta posición nosotros se nos está exigiendo la ubicación y la devolución de un niño, niña o adolescente que fue sustraído de manera ilícita de su país de origen, ¿no? Entonces, los primeros pasos son estos, ¿no? La recepción y la solicitud por parte de la recepción y la revisión de la solicitud por parte de la unidad encargada de la Dirección de Migración, de Movilidad y Migración de la CENAF, en la cual en un término no mayor de 3 días tendrá que hacer la revisión de la solicitud y que ésta cumpla con todos los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Convención. Se le asignará un registro y un número de expediente a dicha solicitud. Posteriormente, una vez creado este expediente, se asignará un equipo interdisciplinario compuesto por un oficial jurídico, un trabajador social y un psicólogo, quienes realizarán la búsqueda y localización de los niños, niñas y adolescentes. En este caso, ¿cuáles son los pasos a seguir en la búsqueda y localización? Se realiza la confirmación de la ubicación del niño, niña o adolescente. Si se confirma la ubicación, se traslada el equipo interdisciplinario al país para dicha ubicación y en ese caso se solicita a través del juzgado las medidas de provisionales ante sede judicial, ¿no? El arraigo del niño, niña, adolescente y la persona que lo tiene retenido, la vigilancia del lugar donde se encuentra ubicado, que no se permita el salir del país del padre o madre que sustrajo al niño ilícitamente que se encuentra en Honduras para poder cumplir la restitución. O si no, eh, evitar un segundo traslado, pues eso es lo que queremos decir con arraigo, ¿no? La vigilancia del lugar y la retención de documentos. Si no se logra confirmar la ubicación del niño, niña o adolescente, pues se informa a la autoridad central y se procede con el cierre del caso, ¿no? Pero en el caso que sí confirmamos la ubicación, como bien dijimos, se solicitan estas medidas provisionales ante sede judicial, que también las establece el artículo 7 de la Convención. Em, Ahora, ya haciendo la ubicación, habiendo informado al sustractor de la situación en la que se encuentra, se crea y se elabora un escrito por parte del oficial jurídico de la CENAF en el cual se eleva el caso judicial, ¿no? Solicitando la restitución inmediata del menor a su país de origen junto al padre o madre que ejercía los derechos de custodia en ese momento. Ahora, Honduras como Estado requirente. Son los mismos pasos que vimos en el anterior como estado requerido, solo que en esta ocasión nosotros estamos solicitando al país signatario vecino, México, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, que retorne ese niño compatriota hondureño que fue sustraído por padre o madre, que lo retorne a Honduras, que es su residencia habitual, que lo retorne inmediatamente, ¿no? Porque fue sustraído sin la autorización de papá o mamá y sin cumplir los requisitos que establece la ley de migración y el código de niñez, ¿no? Para la salida del país de un niño, niña o adolescente. Entonces, como podemos ver, tomamos nosotros la recepción de la solicitud por parte del padre o madre eh, que, que anuncia o avisa de que su niño o niña ha sido sustraído eh, ilícitamente. Las oficinas regionales se pueden interponer esas solicitudes en las oficinas regionales a nivel nacional de la CENAF. Una vez esto se hace la presentación y el envío de la solicitud a la autoridad competente, a la autoridad central designada por parte de Estados Unidos, por parte de Guatemala, por parte de Nicaragua, etcétera, ¿no? En Estados Unidos creo que es el Departamento de Estado a través de la Oficina de Niñez, en Nicaragua es el Departamento de Cancillería, en México es la autoridad encargada de la protección de los derechos de niñez, etcétera, ¿no? Entonces, una vez recibida la solicitud por parte de nuestro compatriota, se hace la revisión que se cumplan todos los requisitos, se crea el expediente en la unidad correspondiente y después se hace el traslado a la autoridad central del país competente, ¿no? El país competente va a hacer el proceso
A la inversa, ellos van a tratar de buscar y ubicar el niño, niña, adolescente y el padre sustractor para hacer la remisión correspondiente de este caso, a nosotros informar si se encontró o no el niño, y en el caso de que se haya encontrado, pues informar y elevar el caso a sede judicial para que el juez emita una orden en la cual puede fallar a favor con la restitución o que el niño permanezca en el país de traslado. Una pequeña pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cuál es la fundamentación jurídica y cuáles son las normativas aplicables. Tenemos la Constitución de la República, tal como establece sus artículos 15, 16, 17, 18 en adelante. La Constitución de la República establece claramente que al ser Honduras signatario de convenios o suscriptor de convenios internacionales, estos hacen parte de nuestra normativa interna, y de haber un conflicto entre la normativa interna y estos, prevalecen los primeros, ¿no? Está al mismo rango de la Constitución. De eso tenemos la claridad. Entonces, esta pequeña pirámide elaborada, podemos ver ese orden jerárquico: la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de la Haya de 1980, el Código de Niñez, el Código de Familia, el Código Procesal Civil y otras leyes supletorias. El Código Procesal Civil, ¿por qué? Bueno, el Código Procesal Civil lo aplicamos de manera supletoria y subsidiaria en vista de que no se cuenta con una ley especial para la aplicación de el Convenio de la Haya de 1980 en materia de sustracción y restitución internacional de menores. Por lo tanto, debemos cumplir con las formalidades judiciales para este caso. Y quien conoce de estos casos en sede judicial es el juzgado de letras de niñas. Esto crea cierta debilidad, ¿no? En la experiencia, en lo que se ha visto por la aplicación subsidiaria del código, se desconoce cierta eh, preponderancia del convenio, ¿no? En cuanto a la aplicación de la restitución inmediata y la comparecencia de las partes. Entonces, lo más adecuado sería la existencia de una ley especial que hiciera cumplir de manera textual y literal lo que expresa el convenio. Sí, solo en caso de oscuridad recurrir al Código Procesal Civil, pero ahora lo hacemos de manera regular. Entonces, continuando con esa parte de la fundamentación jurídica, ¿no? Aquí nos encontramos con ciertos conceptos básicos, como ser el interés superior del niño. El interés superior del niño, que sabemos que en materia de derechos de niñez, niñas, niños y adolescentes es un pilar fundamental y un requisito sine qua non para la toma de las decisiones desde sociedad civil, Estado, familias, etcétera, ¿no? Y tiene este triple concepto: es un principio, es un derecho, es un procedimiento. Es un principio porque a través del mismo debemos de cumplir y tomar todas las decisiones que atiendan a los intereses de la niñez. Es un derecho porque todo niño, niña, adolescente tiene su derecho de que su interés y las decisiones que se tomen a su favor puedan ser trasladadas y entendidas para la restitución y la reivindicación de su derecho. Y es un procedimiento porque nos dice cuáles son estos esta base mínima, ¿no? Para poder tomar decisiones en cuanto a un proceso de restitución internacional que involucre a niños, niñas y adolescentes. Otros derechos que establece la Convención: tenemos el derecho a ser escuchado, la no separación del núcleo familiar y el contacto con ambos padres. La Convención sobre los Derechos del Niño, en sus artículos 10, 11, 12, 14, ahí establece también este proceso de restitución internacional, que el niño, niña, adolescente no puede ser separado de su núcleo familiar, la no separación de los hermanos, y esa garantía, ¿no? No solo la tenemos en el convenio, sino que también la Convención sobre los Derechos del Niño acuerpa y fortalece esta convención. Ahora, el convenio de La Haya, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el objetivo? Si se cumple o no el convenio de La Haya, ¿no? Este convenio de 1980, como sabemos, Eh, y como se menciona en el articulado, en sus artículos 5 o 6, el objetivo es la restitución inmediata del niño, niña, adolescente que fue sustraído de su residencia habitual, de su país de origen, sin la autorización debida de papá o mamá, o de quien tuviera la custodia al momento de su sustracción, y que no se cumpliera con la normativa legal vigente del país de origen de donde se suscitó el traslado, ¿no? Entonces,
¿En Honduras cumplimos o no cumplimos con ese objetivo? Lastimosamente yo podría decir que medianamente, según mi experiencia, ¿verdad? Eh, Hay temor por parte de los juzgadores para poder emitir una sentencia de restitución internacional, a pesar de que se tengan sentencias favorables para la restitución inmediata de los niños. Hay cierto temor para tomar una decisión firme y directa y decir, este niño regresa a su país de origen en base a lo que establece la convención. Es algo complicado, ¿no? Y no tener esta ley especial para el cumplimiento del convenio de La Haya, sino que el Código Procesal Civil dificulta un poco la ejecución de estas sentencias y la emisión de las mismas. El interés superior del niño a la luz del convenio, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el proceso y cuáles son los derechos vulnerados que estamos viendo de este niño? Porque sí hay una vulneración cuando un padre o madre sustrae de su residencia de origen a un niño, lo traslada a Honduras o se lo lleva a México. Hay una vulneración, ¿no? Lo estamos quitando del entorno donde él tiene su red de apoyo, su red de soporte. Entonces, es el interés superior de ese niño volver con su familia nuclear, volver a su entorno, es un punto a evaluar, ¿no? Los plazos establecidos, el convenio establece en sus artículos 11 y 12 y 13 estos plazos, ¿no? Que debería de resolverse de una manera utópica, lastimosamente, porque no lo cumplimos en el estado de Honduras en 6 semanas, ¿no? Debería estarse resolviendo un caso para evitar ese arraigo en el país de traslado y bueno, en los demás países de Latinoamérica tenemos esa problemática que no cumplimos los plazos establecidos del convenio que establece ese plazo, que es algo rápido, es sucinto, ¿no? El proceso es de emergencia, es en 6 semanas debería decidirse si el niño se queda o regresa a su país de origen. Entonces es complicado esta cuestión de los plazos. Y por último, tenemos las excepciones que establece el Convenio de La Haya, el artículo 13b. Establece cuándo es aplicable o no el convenio, ¿no? Nos dice esas palabras específicas. Es aplicable o se va a denegar la restitución del niño, perdón, cuando exista un grave riesgo que la restitución ponga en peligro y cause un riesgo físico, psíquico, una situación intolerable. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos psíquicos, esos riesgos físicos? ¿Cuál es esa situación intolerable? Podría ser violencia doméstica, podría argumentarse un grave riesgo. ¿Qué es lo que se alega en estos casos generalmente, ¿no? Para aplicar esta excepción que siempre le invocan las partes en un proceso de restitución internacional. Ahora, como les mencionaba, ¿no? La aplicación del convenio, cuando se va a dar, cuando se haya producido, eh, la literalidad del convenio establece que este se aplica cuando se haya producido esta sustracción eh, y violación directa al derecho de custodia de una persona o institución y no se haya cumplido con el derecho vigente del Estado en el que menor sea restituida y cuando ese derecho se ejerce de manera efectiva, ¿no? En estos casos es que se cumple el convenio de La Haya de 1980, ¿no? Hay que cumplir esos requisitos fundamentales, hay que encontrarse en la custodia, tener la custodia de ese menor, tener esa custodia efectiva y que se haya producido esa restitución dentro, en el siguiente artículo lo podemos ver, dentro del plazo eh, dentro del primer año de tener conocimiento. Si se pasa de un año al tener conocimiento de ese proceso, ya no aplica el convenio. El artículo 11, como les mencionaba, nos dice en cuánto tiempo debería de tomarse una decisión, que es este plazo de 6 semanas, que es un tanto utópico, ¿no? Se le exige a las autoridades centrales en los procesos, ya sea en sede administrativa, que le tocaría a SENAF, que se resuelva en 6 semanas o en sede judicial al juzgado de letras de niñas que resuelva en ese periodo de semanas juntos los dos, ¿no? Entonces, 3 semanas uno, 3 semanas el otro, lastimosamente no lo cumplimos, pero ese es el plazo que establece el convenio. El artículo 12 nos menciona lo que recién les comentaba sobre el tiempo transcurrido, ¿no? Para denunciar o solicitar o presentar un expediente de restitución internacional debe presentarse en un plazo inferior a un año. O sea que si se pasa de un año, vengo a los 2 años y digo, sustrajeron mi hijo
o lo retuvieron ilícitamente, ya no aplica el convenio, lastimosamente. Salvo que quede demostrado que el menor ha quedado integrado en su nuevo ambiente. Esa excepción es bastante importante, esa salvedad que establece el artículo 12, porque esta parte nos dice que la restitución inmediata de un niño o niña adolescente puede ser denegada cuando se entienda por parte del juzgador que el niño ya se incorporó a ese nuevo hogar, a ese nuevo país de traslado y que este ahora se convirtió en su residencia habitual. Aquí está su red de apoyo, aquí está su escuela, aquí está su familia, etcétera, ¿no? En ese caso, el juez puede negar una situación de restitución inmediata. Entonces, como mencionábamos, ¿no? Estos artículos dan estas excepciones sobre cuál es el proceso para la restitución internacional del niño. Entonces, el artículo 3 menciona que las autoridades judiciales o administrativas del Estado contratante, donde haya sido trasladado el menor, donde sea retenido ilícitamente, no decidirán sobre la cuestión de fondo de los derechos de custodia. Este es el artículo 16. Este específicamente nos dice, porque generalmente lo utilizan como un mecanismo de defensa, que la madre o padre que sustrajo al niño o niña adolescente no va a poder solicitar la suspensión de patria potestad en el país de traslado porque aquí no estamos viendo la situación de régimen de comunicación, de guardia y cuidado, de patria potestad. Aquí se está viendo únicamente la especialidad de la restitución inmediata del niño, niña o adolescente, ¿no? Ahora, aquí seguimos viendo cuáles son los deberes de las autoridades centrales. Esta es la reserva que tiene el Estado de Honduras en cuanto a que si bien es cierto, es gratis la tramitación del proceso en Honduras, hay una reserva en cuanto a la representación, ¿no? La representación jurídica de los casos, ya sea de solicitantes extranjeros o solicitantes nacionales, va a ser costeada por ellos. Lastimosamente, si son extranjeros, tienen que contratar a un abogado privado y si son nacionales, únicamente a través de la defensa pública, ¿no? La institución, la autoridad central, en este caso SUNAF, no se involucra directamente para la tramitación de los casos. Y a manera de conclusión, me gustaría que reflexionemos estas preguntas, ¿no? ¿Qué estado, requiriente o requerido, es el más adecuado para resolver las cuestiones de fondo de los derechos de custodia, violencia doméstica o vulneración? Al momento de conocer esas temáticas, ¿no? ¿Quién va a ser el adecuado para conocer esos temas? ¿El estado donde fue trasladado el niño o el estado de origen de donde viene el niño, niño o adolescente? Otra pregunta para reflexión que les dejo y me gustaría que dejaran sus comentarios al respecto. ¿Cómo determinamos el grave riesgo físico, psíquico o la situación intolerable para un niño, niña, adolescente en un proceso de restitución internacional, según lo que nos establecía la excepción del artículo 13b del mismo convenio, ¿verdad? ¿Cómo podría determinar la autoridad central, la autoridad administrativa, en este caso SENAF, o sedes judiciales de grave riesgo físico, psíquico, situación intolerable? ¿Cuáles son los medios de prueba que debe aportar un proceso y cuándo se considera este grave riesgo o situación intolerable? Y por último, ¿qué herramientas, instrumentos o lineamientos son necesarios para una aplicación correcta de los convenios de la Haya? ¿Cuáles creerían ustedes que serían esas herramientas, instrumentos o lineamientos para llevar a cabo, validar la aplicación de dichos convenios? Eso sería todo por mi parte. Les agradezco este espacio. Espero que haya sido muy enriquecedor y nos vemos a la próxima. Un gusto. Feliz día. Ush, 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 ush.